Público difícil, ¿eh? Bienvenidos a este podcast de comedia con datos históricos, míticos y culturales que han ocasionado la histeria de México. Muchas gracias a todos por escucharnos otra vez otro lunes. Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento, muy pleno de que estemos aquí juntos grabando y más porque tenemos un invitadazo de lujo, Alexis. Invitadace de lujo, invitadace de lujo, Alexis de Anda. Gracias Don Omar. Siento que siempre que dicen Don Omar, siento que tengo que rapear o yo cantar pienso, reggaetón. aunque digan que soy. Danza Kuduro. Ándale. Es Don Omar. Muy Don Omar de mi parte. No. Y también está Diana en los controles, en el audio, está Hello. en la voz cuarta, existiendo. Existiendo, nada más. Bien. Hola, historiadores. Chambeando, No. resistiendo. Cumpliendo la cuota de género. Terrible. Llenando los vasitos de agua, ya saben. Sirviendo. Sirviendo. Terrible. Pues bienvenida Alexis, bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Si les gusta este episodio, estoy seguro que les van a gustar los demás. Y ojalá que lo disfruten. Pues hoy les voy a platicar. Charles Darwin, considerado el padre de la biología moderna, postuló que humanos y simios comparten un antepasado común que vivió hace millones de años. En su libro titulado La variación de los animales y las plantas bajo domesticación, se refirió a la protagonista de nuestro episodio como, cito, era una extraordinariamente fina mujer, pero tenía una gruesa barba y frente velluda. ¿Estás hablando de mí? La protagonista de nuestro episodio, dijiste. No, de la que vamos a hablar. Nuestra protagonista del episodio, así se expresó. Claro, no soy yo la protagonista de esto. Perdón, no soy la protagonista. No tengo que ser el centro de todo. Es que sobre todo cuando dijeron la barba, fue cuando dije, claro. La barba gruesa. Justo ya ahorita sí me la fui a rebajar para el especial. Era una extraordinaria fina mujer, pero tenía una gruesa barba y frente velluda. Tenía en ambas quijadas, superior e inferior, una irregular doble hilera de dientes. Una hilera colocada dentro de la otra. Tenía la apariencia de un gorila. Como la gente que se le empieza a salir el colmillo, pero no se le ha caído el otro y trae Sí. doble colmillo. Yo así iba a estar de niño, se me asomaba ya el diente y me llevaban al dentista. Qué bueno, Órale, sí. corto. Oye, qué poca madre traer hacia tus niños. Sí, no manches. Yo iba a estar así también. Sí, y creo que dos o tres. Yo siempre pensé, esos güeyes comen más fácil. Muelen más a gusto. La carne Bien. 2, 3 masticadas y a tragar. Sí. Pues hoy traigo para ustedes la impresionante vida de la llamada mujer oso o la mujer más fea del mundo, Julia Pastrana. Un momento. Tú dijiste que escogiste esta historia especialmente para mí. Pero en referencia al especial que estás por grabar mañana, de que estamos grabando hoy. Le metió la jiribilla, le metió jiribilla. Sí, exacto. Grabo mi especial en Ciudad Juárez. Todos me ayudan y son mis amigos. Qué calor hace. Sí, entonces, al menos por el flyer de tu especial que grabas mañana, sí, es este episodio. ¿Sí? Ok. Quiero entender. Sí. Porque no entiendo todavía. Por el circo. Circo. Ese es por sí. Va por ahí, va por ahí. Yo me quedé como una... Vamos al circo. Sí. Todos tienen 7 dientes. 7 hileras. Son tiburones, pero son humanos. No era por mi barba. No era por mi barba. No era yo la mujer más fea del mundo. Continúa. Me encanta que Alexis viene ofendida. Óyeme. Oye, es que no entendía, no estoy entendiendo que te Iba por ahí. referías, o sea, Espérame al final. dije, empezaste con Darwin y dije, los simios, Darwin, igual iba a hablar de los hongos, de cómo se supone que cuando el chango se comió el hongo alucinógeno, evolucionó a las personas que somos el día de hoy. Respetables y bellas, ¿no? Sí, claro, ¿A poco no? Yo sí perfecto. creo en esa teoría del hongo. Yo sí soy de la del hongo. Sí. Pero luego empezaste a hablar de una mujer con triple hilera de dientes, barba y la más fea del mundo. Ella es la mujer más fea del mundo.
No soy. No, sí empezó mal, empezó Ahora sí, mal. no soy. De los orígenes de Julia se sabe con certeza muy poco. Se cree que nació en 1834 en Santiago de Ocoroni, municipio de Leiva, en Sinaloa. Tiraba balado para arriba. Uf. Ah, sinaloense. Proveniente de una familia de un pueblo de indígenas que habitaban en algún lugar de la sierra de dicho estado. Apenas nació y ya se le complicaba la vida. Nació y todos. ¡Oh! Nació en modo Qué difícil. difícil vivir cuando la gente Sí, te ve y te güey. dice... ¡Ay, el bebé! ¡Qué bonito bebé! La bebé nació con su cuerpo cubierto casi por completo por vello negro y espeso, excepto en el pecho, las manos y los pies. Además tenía la mandíbula hiperdesarrollada, lo cual es una condición en la que el maxilar inferior crece en exceso o se posiciona muy por delante, dejando los dientes de abajo por enfrente de los dientes de El arriba. prognatal le llaman. Ujú. Keki. Oye, pero si tenía un quijadón, ya le podía hacer acá el... desde morrita. De sí. morrita. ¿Qué es eso? De chavos, cosas de chavos. Es una cosa así de esas de TikTok, alguien, una ridiculez de que el Mewing y que tienes un quijadón. Ah, y sí, le que, haces que el Mewing que es como una técnica para ejercitar para la mandíbula. La ¿no? Algo así. mandíbula y que tengas así, entonces... Se hizo popular así de que... Hay unos ejercicios. Sí. Pero como se hacen con la lengua, hacen como que... No estoy hablando, porque Sí. estoy ejercitando la Ajá. mano. Ejercitando la y quijada. normalmente lo hacen gente que tiene un quijadonzote, así. Sí, son muy populares. Una ridiculez. Tú tienes buena quijada. ¿Sí? Sí. Yo no soy consciente de mi quijada tanto que llevo tanto tiempo con barba que que no hace es. mucho que no veo mi quijada. Ah, pues sí, yo- puede ser Oye, también. sí. O sea, Se llevo- ve que hay una buena quijada ok, debajo ok. de ese pelaje. Mucho tiempo después, la ciencia intentó explicar la condición de Julia. Pues en 2007, investigadores publicaron un estudio en la revista American Journal of Human Genetics, donde señalan que el caso de Julia podría ser uno de los primeros registrados de hipertricosis terminal generalizada congénita con hiperplasia gingival. Ah, Órale. párrafo, Ah, sí, párrafo. dije, Órale, para, a ver para- otra vez. Hipertricosis terminal generalizada congénita con hiperplasia gingival. Órale, Si ubicas que cada vez que órale. ves un doctor nuevo, te dicen, ¿cómo? A ver qué tiene, ¿no? Y tienes que darle la explicación cada vez que vas con él. Imagínate cada vez Cada que vez que vaya tienes con que el nuevo decirle. médico estar diciendo, tengo, que la Oh, verga que la tengo. Estoy fea, estoy fea. Ese es mi problema, maldición. Estoy fea, nací fea. Lo que se ve no se pregunta. le Dijera decía. Juan Gabriel, sí. Mírame, mírame. No. ¿Qué tienes? Pero bueno, en palabras cristianas, ¿qué significa hipertricosis? Bla, 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 bla. Hipertricosis terminal generalizada se refiere al crecimiento de vello grueso, oscuro y visible en casi todo el cuerpo. Pero no cualquier vello, sino como la barba, ¿no? No es cualquier Como el pelo, que sino tienes es en la cabeza tú, así un buen vello. un buen vello. grueso. Ándale. Como los niños lobo. Ándale, exactamente. Ujú, ujú, ujú. Congénita se refiere a que la persona nace con eso, no se desarrolla después. Y por último, hiperplasia gingival, es decir, encías mucho más grandes o abultadas de lo normal. No. Mencionzotas. Eso es fuerte. Lo que le Mira. faltaba. Yo no vengo aquí a A juzgar. pero- hablar de cuerpos Ajenos, ajenos. exacto. Ni a decir que es mejor o que es peor. Body La shaming, gente que tiene mucha malo. encía, sí es fuerte. Porque tú dices, ay, mira qué bonita. Y sonríe y ¡Ah, ¡oh! caray! Le decían encías de baraca. Ubican No Mortal mames, Kombat. sí. Personaje que Terrible. tiene unas encías y unos colmillos Unos así. colmillos. Pobrecitos. Los científicos también explican que esta afección puede heredarse como un rasgo autosómico dominante. Es decir, basta con que uno de los padres transmita el gen alterado para que el hijo o hija la presente. O sea, ya venía mal, desde antes ya venía mal. Estaba escrito. Sí, sí. Después de nacer, no se sabe con certeza qué ocurrió. Algunas versiones sugieren que su madre, al ver que su hija tenía una maldición, decía que tenía una maldición, Ya. se alejó de su tribu e intentó internarse en el bosque. Otras fuentes... ¿La niña? No, la mamá nació su hija y dijo, a la madre, está A la maldita, madre, me la va a llevar". vámonos al bosque. Salió corriendo. Dios. ¿De No. quién dejó acá sin tapar? No, pésimo. Otras fuentes dicen que intentó volver, pero que fue rechazada, expulsada con amenazas y maldiciones. Lo único que parece seguro es que terminó huyendo, pero llevándose a su hija con ella. Ok. Escaparon al bosque. ambas. Escaparon al bosque. Ya no era aceptada en la tribu por diferente, su hija. Ajá. Dijo, pues vámonos. Sí, me vuelvo una paria si quiero mantener
Pues sí, pobre niña ahí. Ya, Ujú. con la maldición de ser fea. La mamá, La por tu culpa, maldición niña, por de tu ser culpa. muy fea. La peina, ¿no? Un par de años Le después. peina la cara. Le peina la No te cara. preocupes, mijita. no te preocupes, mijita. Eres Unas hermosa. trencitas. Unas trencitas en los Las cachetes. trencitas. Para la escuela, ¿no? El citatir y la... La cara. Basta, Pobre. basta. Un par de años después, en 1836, un grupo de vaqueros mexicanos estaban buscando una vaca que tenían perdida. En la montaña, al revisar cerca de una cueva, encontraron a la madre y a la hija escondidas y temerosas. Ay, no. La mujer dijo que se llamaba Espinosa, pero le aseguró a los vaqueros que la niña no era suya. Aunque su comportamiento decía lo contrario porque estaba claramente apegada a ella. Que culé a la Qué mamá, ¿no? triste, Esta no es mía, ¿eh? desconociéndola. Amamantando, no es mía, te lo juro No, no, no. que no es mía. Me la acabo de encontrar. Qué gacho. Les contó a los vaqueros que ambas habían sido capturadas por una tribu enemiga perdón, y encerradas ahí. Pero según los testimonios, los hombres no encontraron a nadie más cerca ni tampoco rastros. Fue de, nadie te atrapó, morra, que no se ve nada. Ajá. Aún así, Espinosa no se resistió cuando decidieron llevárselas hacia la civilización. Y a la vez que llegaron, la mujer insistía que no era madre de esa niña enferma. No mames. Y además, no parecía en condiciones de poder hacerse cargo de ella. Por esto, familiares de los vaqueros decidieron quedarse con la niña de apenas casi 2 años, Ay, mientras solucionaban qué destino le darían. Pronto las autoridades tuvieron que intervenir. La bautizaron y la enviaron a un albergue para niños en la ciudad de Culiacán, que desde entonces ya comenzaba a ser la ciudad más importante de Sinaloa. Otras versiones apuntan que se quedó con su madre hasta los 4 años de edad, cuando se quedó huérfana, y después de ahí al cuidado de un tío que nunca la trató bien. Pura tragedia Pura en la tragedia. vida de esta pobre niña. No Ángela importa se cuál llama. elijas. ¿Cómo Julia. se llamaba? Ángela, No sé por qué. Ángela por Ángel, por la barba, yo creo por el- Pobre niña, la pobre niña. La niña mírala, con la cara cómo peluda, le- Ángela. Aquí hosteando un podcast, la niña. La niña peluda. Como mencionaba, no hay información certera sobre su infancia, pero lo que sí se ha desmentido han sido las versiones más morbosas y sensacionalistas de la época, en la que aseguraban que la niña fue encontrada en una cueva en la sierra mientras era amamantada por una loba. Nah, Qué no Tarzán. mames, Sí, claro, No la te pases de historia, lanza. pues, la hombre. historia de Mowgli. Con el tiempo, la niña empezó a llamar la atención y mientras ella crecía, su fama también lo hacía. Lamentablemente no por lo que hacía, sino simplemente por cómo se veía. Esa fama llegó hasta Pedro Sánchez, un político de Sinaloa que en algún momento había ocupado el cargo de gobernador. Interesado en ella, contactó con el orfanato y solicitó que se la manden a su casa. Es que mándame por Uber. Mándame a la niña. Mándame Está ese. interesante Ay, este ay, trip. ay, suena mal, muy mal. Oye, pues Suena terrible. Suena terrible idea. Y seguro fue terrible. sí, como que será este trip de me voy a tomar esta idea, ¿no? De que me voy a tomar fotos con gente de la periferia, me voy a tomar con la gente con rasgos más étnicos que pueda y así, pero en versión, pues sí, En esteroides. En esteroides, sí, Esteroides de sí, eso. este es un... No, es que está muy... desde donde lo veas está muy mal todo, ¿sí Está sabes? muy mal. Desde que dices, el político mandó a traer a esa niña Del orfanato. del orfanato. Ay, no. Ya suena muy mal. Bueno, la intención era que con los años ella trabajara como sirvienta. Pero su interés no se limitaba solo a eso. También quería comprobar, como si fuera una especie de experimento, si a pesar de su aspecto, la niña era capaz de aprender. O sea, como si hay Como un si- animal salvaje, ¿no? Ajá, a ver, Exacto, como si Si no piensa. fuera un animal. nada Sí, más. había una especie de curiosidad, casi como si estuviera poniendo a prueba algo que él mismo no terminaba de entender. Si es niña o no es niña o qué onda. Lo que encontró al pasar el tiempo fue más simple de lo que esperaba. Julia sí era capaz de aprender. Y no solo eso, era una joven inteligente. Mm. Con el paso de los años, Julia fue aprendiendo mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado. Además del español y su lengua indígena, llegó a hablar con bastante fluidez el inglés y el francés. Órale. Pues es que lo más estaba peluda y tenía Nomás muchos estaba dientes. peluda y tenía mucha encía. Sí, Ya por eso la juzgan. Mucha encía, mucha Pero, mandíbula, mucho diente. de que se puede aprender muchos idiomas no pasa. No Con, pasa. cognitivo, ¿no? O sea, el problema era la mandíbula, no en la lengua. Sí, claro. También aprendió a leer y a escribir, y desarrolló un especial gusto por los libros. Al parecer, tenía acceso a la biblioteca de la casa, lo que le permitió seguir formándose por su cuenta. Durante todo ese tiempo, también comenzó a desarrollar habilidades artísticas.
Algunas fuentes señalan que fue en esa misma casa donde inició su formación como mezzosoprano y bailarina. Órale, no, pues talentosa Sí, la muchacha. claro, claro. Inteligente, Al mismo talentosa. tiempo, aprendió las labores domésticas que se esperaban de cualquier señorita de la época. Que era Claro, coser, claro, cocinar, lavar, claro. planchar. Debe de ser. O sea, sí Labores mucho baile, domésticas. pero primero, lo primero. Sí, el francés, pero a ver cómo se dice barrer. Ponte a barrer el francés. Sobre cómo fue su vida ahí, no hay una respuesta clara. No se sabe si en la casa del exgobernador realmente fue feliz, pues la mayoría de versiones coinciden en que no la trataban bien. Pero como veremos, esto va a ser una constante en su vida. Híjole, qué tristeza. Julia permaneció en esa casa trabajando como empleada doméstica hasta la primavera de 1854. Tenía entonces 20 años cuando dejó ese lugar. A partir de ahí, las versiones se dividen. Algunas dicen que fue ella quien decidió irse con la intención de volver con la gente de su tribu y que en el camino conoció a un estadounidense, un tal señor Reitz, quien la convenció de unirse a una gira artística. Le vendió un Tour de contacto. stand-up. El primer tour de stand-up. Por otra He parte, estado ahí, dices. estado he ahí. sido Julia. A mi manera. Por otra parte, el historiador y escritor mexicano Irineo Paz, que es el abuelito de Octavio Paz, Ok. afirmó que en realidad Julia fue vendida a Francisco Sepúlveda, administrador de la aduana marítima del puerto de Mazatlán. Qué random. Que, Mucho político que ándale. la quería tener Sí. cerca. y que de hecho hay varias anécdotas ahí de que la llevaban a fiestas, pero más que para que se divirtiera, para que los entretenga, que los muchachos pues se agarraban las curas y la agarraban y bailaban y que así. Claro, nomás pero para sí era agarrarse una la cura por atracción, ella. era una atracción. atracción. Sí, de la chava peluda. Sí, ¿Qué a ver, fue? baila ¿Hay con la foto? chava. Sí, hay una foto nada más. ¿Nos las vas a no es revelar foto, al es final? una pintura. Al final la revelaremos en aquí atrás. Va a aparecer así. Va a aparecer aquí, Julia Pastrana. A partir de ese punto, su historia va a tomar otro rumbo, ya contando que se la vendió a Francisco Sepúlveda. Cuando conoció en persona a Julia, Francisco Sepúlveda no vio una persona, vio una gran oportunidad de negocio. Pensó en llevarla a sus espectáculos circenses y ofrecerla como atracción a cambio de dinero. Claro. Pero en México no estaba aún tan consolidado el negocio de los circos como en Estados Unidos. Allá, un empresario llamado Phineas Taylor Barnum, que es el de... Barnum and Bailey, ¿no? Exactamente, Circo. sí, de ese circo, que es el de... ¿Cómo se llama la película? The Greatest Showman. Ah, Ujú. poco. El musical ese, él es Barnum. Ya. Ahora No, ya conecté, ya. Entonces ahí en Estados Unidos, este empresario, Barnum, ya había construido una fortuna con un modelo muy parecido, explotando las diferencias de algunas personas Claro. o animales. Que el Dollop tiene un episodio de Phineas Taylor Barnum. Está muy bueno, huevo. me lo aventé también para ver qué Ah, pedo. huevo. Pero era un cabrón. Bueno, sus espectáculos mezclaban animales, como el famoso elefante Jumbo, que es de donde se inspira la película de Dumbo. Ah, De este elefante Jumbo. Ese tema no me lo toques. Una fibra sensible. Sí, no era sensible todavía, Dumbo. Como el elefante Jumbo. Y con personas que llamaban la atención por sus características físicas o por historias fuera de lo común. Ahí salía la mujer lagarto. Icónica. Icónica. ¿La vieron alguna vez? Sí. Sí, Sí, vieron sí. su- Bueno, físicamente no, pero sí las fotos. Pero no, sí. no, en No, persona, no, en digo persona. yo. No. de entrar y A ver. ¿Tú sí sí la me viste en tocó. persona? Sí, sí, Sí. yo la vi en persona. Sí. La vi en México alguna vez y en Mexicali también una Es que vez. es el No concepto, mames. es el concepto de la mujer lagarto. Y el tema es que cuando uno entra, yo sí entré completamente sin saberlo, ¿no? Ajá. Ok. Entonces el toparte con un lagarto así de plástico y una morra así valiendo verga, así es como... Me estafaron, o sea, me estafaron estos hijos de perra. Me Pero estafaron, está mejor. pero me encanta. Pero ya te vuelves tú parte del constructo que es la mujer lagarto. Claro, que la es leyenda. la leyenda de la mujer lagarto, que es un lagarto de plástico y una morra así. Ahora sí. Así, Con el así, pelillo arriba del lagarto. Sí, no, así triste. O sea, Pero era a mí me decían, si no te portas bien, te vas a convertir en la mujer. Dale, También mujer tortuga me tocó ver. guau, una vez. es que Ah, tiene qué lore, bueno. tiene acá su historia y sí, Sí, La evoluciona y todo. Sí, 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 como Pokémon. Digievoluciona. Y Esas sí, etapas de evolución. y sus historias de terror, así de... Ajá. Uno de los primeros éxitos de este Barnum fue Joyce Head, una mujer afroamericana a la que presentaba como la persona más anciana del mundo, asegurando que tenía 161 años y que incluso había sido la niñera de George Washington
quien para entonces ya llevaba 40 años muerto. Claro. La veracidad de esta historia era como mínimo dudosa, que era falsa. No me Oye, dudoso. que pues nomás encontró una señora que se veía muy viejita, ¿no? Sí, güey. Una mujer negra vieja que además black don't crack, o sea, tampoco sean tan viejos hasta. Ajá. Y dijo, no, ya vente tú para acá. Y ya le inventó la historia. No, era la niñera de Sí. George Washington y La niñera viejísima de la señora. George Wow, pues se Entonces- aprendió el personaje, ¿no? Sí, sí. Se estudió de qué pasaría si fuera tal noje, güey. Pero el público, además de que esto podría ser muy falso como la mujer lagarto, pagaba por verla, ¿no? Era el espectáculo. Claro. Barnum abrió así un mercado que en ese tiempo se conocía como el de los freaks. Espectáculos basados en lo extraordinario, lo raro o lo diferente. Sí. Y como suele pasar cuando algo deja dinero, no tardaron en aparecer los imitadores. Uno de ellos fue Theodore Lent, a quien Sepúlveda le propuso asociarse para llevar a Julia Pastrana a Estados Unidos y exhibirla en ese circuito de espectáculos, donde ya había negocio. Digamos que se quedó en serie B, ¿no? Así como en... No lo llevó con En Barnum, Video pero lo Home. llevó con En Lent. Video Ajá, en Video Home, sí, Video pero Home. ya estaba entrando en el Se está business. haciendo el crossover. Sí. Sepúlveda llevó a Julia hasta Nueva Orleans para que conociera en persona a Theodore Lent, quien apenas haberla visto, se enamoró. Y no tardó en convencerla de que se casara con él. No manches. Yo pensé que se enamoró del negocio, ¿no? Se No, enamoró de ella. literal, wow. Se enamoró. En los que nos están escuchando en Spotify, estoy haciendo unas gigantes comillas. Se Ay, enamoró Ay, de no. ella. Y yo ¿Y? así, ¿por qué se asombran? ¿Qué tiene de malo Que Julia se enamore. Pastrana? Y les digo, no tardó en convencerla de que se casara con él. Pero detrás de esta decisión no había un interés sentimental. El matrimonio le daba algo mucho más útil: control total sobre Julia. Y- Maldita sea. y- El patriarcado siempre ahí. El encima matrimonio de una. siempre. Sí, porque ya ahí sí no le pagas, ¿no? Ah, Sí, no le pagan. tienes que pagarle. Sí, exacto. Ni siquiera tienes que pagarle. ¿A ti te pagaron por el especial de Frida? Simbólico. Simbólico, pago simbólico. Con ese certificado, Lent podía quedarse con Julia y con todo el dinero que ella generara como artista sin tener que compartir ningún negocio con nadie, menos un mexicano. Además, nadie tenía realmente forma de oponerse, ni Sepúlveda ni ninguna No, al otra contrario, persona. todos dijeron papeles. Claro. Ya. Un green card. Sí, se va a lograr, se va. Ni Sepúlveda ni ninguna otra persona contaban con algún documento que pudiera acreditar propiedad sobre Julia. La esclavitud ya estaba abolida en México, así que en términos legales, el matrimonio era la vía más efectiva para asegurarse de que ella quedaba en total control de él. Wow, o sea, sí, la laguna legal es, me caso para esclavizarla de una forma legal, Exacto. Sí. tal cual. Qué hermoso. El amor romántico. Para El eso se amor casan. Qué bello es. Ya como su manager y marido, Lent la llevó a una gira que comenzó en Nueva York. En diciembre de 1854 la presentó en el teatro Gothic Hall de Broadway. Ahí la anunciaban con frases llamativas como, cito, la maravillosa híbrida o la mujer barbuda. Pero Julia no se iba a quedar parada ahí aceptando su destino, ¿no? Ujú. Por fin, era un artista que tenía público y lo supo aprovechar para mostrar su arte ante todas las personas que ya habían pagado por morbo por verla. Y es así como mira. nació la primera estandopera. Pues ahora se van a Ya me chutar están mis viendo. 30 Ah, minutos de cinco- rutina. Sabía bailar, sabía cantar y no interpretaba cualquier cosa. Ay, perdón. Cantaba arias de ópera. Medía apenas 1.37 metros y pesaba alrededor de 50 kilos. Frida Araujo. Y es así como... ¿no? Como nació Frida Araujo. 1.37 metros y pesaba alrededor de 50 kilos. Era bien No chiquitita. Pero Yo la No pensé quiero decir más Yo grandota. también me la imaginé grandota ahí Ajá. con sus encías. Pero decía grande. era como, no quiero decirlo, pero como un changuito. Sí, es que ¿sabes qué? La pensabas como un gorila y luego, no, es solo un changuito. Es un un capuchino nada más. O No sea, tan exagerados. chiquita, peluda. O sea, Entonces, como la vea con un abrigo de piel. medía 1.37, pesaba 50 kilos, pero aún así los escenarios de gente morbosa le quedaban muy chicos para su talento. Mientras que era una tanto, vedette. Era Era vedette, vedette, ella sí era vedette. bailaba, cantaba, entreteniendo a sí. la gente, sí. mientras tanto, Lent buscaba formas de hacer el espectáculo aún más rentable.
Organizaba encuentros con médicos y científicos para que la examinaran. Así fue como aparecieron certificados como el de... Es que no hay internet. No hay internet. Tenían que vestir, tenían que verlo en persona. Así aparecieron certificados como el del doctor Alex Mott, quien, después de analizarla, escribió que, cito, era un híbrido en el que la naturaleza de la mujer predomina sobre el del orangután. Y la describió como uno de los seres más extraordinarios de su tiempo. Wow. Len convertía las opiniones médicas y científicas en material promocional, Claro. en panfletos diseñados para impactar y atraer a más personas dispuestas a pagar por verla. No O sea, mames. para eso era revísenla Sí, era y el negocio. de aquí hago un panfleto. Ujú. En 1854, el espectáculo de Julia llegó a oídos de P.T. Barnum, que era ya uno de los empresarios más importantes del entretenimiento en los circos. Ujú. Decidió verla en persona, con la intención de evaluarla para integrarla a la próxima gira de su famoso circo. Ya Sí. ya estaba llegando a las ligas. ligas. Top. Ajá. Eiza González. Nivel Eiza González. Llegó, hasta arriba. Loba, eso sí. Ahora sí que lo Sin embargo, después de observarla, Barnum la descartó como parte de su espectáculo por considerarla, cito, demasiado grotesca y horrible a los ojos de niños y adultos. No, Ay, qué qué hijo de pinche viejo. perra. Ya me urge No, verla. no reconoció No reconoció el talento. talento, no vio vio, el le faltó. talento, le no Faltó visión. No vio. Por racista. Yo creo porque era Sí, mexicana. Ándale, ajá, sí. exacto, Sí, exacto. sí, Racismo también al veo final. dejos de racismo en eso. Ajá. Después de su paso por Nueva York, la gira de Julia continuó por distintas ciudades de Estados Unidos. Se cree que estuvo en lugares como Cleveland, Baltimore, Boston y hasta llegar a Canadá. En cada sitio, Lent se encargaba de vender el espectáculo a su manera. La presentaba con distintos nombres, cada uno más agresivo que el anterior. Uy. La mujer más fea del mundo, la hirsuta, la mujer mono, la hembra híbrida, la dama babuina. Todos esos términos formaban parte del mismo discurso con el que la promocionaba. Y aún así, o a lo mejor nomás por eso, el público acudía en masa para verla. A ver, ¿ustedes hubieran ido? Híjole, es que en Fueron esa esos época tiempos, no había tele. no tienes nada que hacer. No hay nada Exacto. de Yo digo que sí, entretenimiento. yo creo Y que se dice la sí mujer soy babuina. sí Siento soy- que estás como Alexis, ¿no? De, güey, me la estoy imaginando cómo me la describes, pero necesito verla. O sea, me estás diciendo algo, pero necesito. Yo- Yo 100% hubiera ido. Yo sí, yo soy de Sí. esa masa. Yo soy de Sí, esa sí, masa yo de sí, gente. yo soy bien Yo morbosa, seguramente, además, me yo si encanta. fuera hace tiempo seguramente estuviera cosechando algodón o maíz, no sé. Ah, Yo estaría no hubiera Pantón podido indica. ir. Mi tono de piel me indica que no iría. Yo no iría. Bueno, nos vamos nosotros. Se van me platican cómo les fue. Yo estaría cocinando, lo siento. Oh, A la ok, cocina. ok. La gira no se detuvo en América. Lent la llevó también a Europa. Ay, ¿conviene un ¿A matrimonio qué? que tu esposa te lleve a tu gira a Europa? ¿Ustedes lo llevan a expensas Europa? tuyas. Ella lo llevó a él. Ella lo llevó a él. Lent la A llevó huevo. también a Europa, donde Julia debutó en Londres en 1857, 3 años después de haber iniciado su carrera. Y se le puede llamar carrera. Pobre. Ahí la Pobre. anunciaron como Julia Pastrana, de Nondescript, la indescriptible. Ya da tiro. Se nos acabaron Eso los es apodos. mejor. La Sí, indescriptible es mejor. como Indescriptible. cuando alguien no sabes cómo etiquetarlo de artista y le pones la experiencia, ¿no? Es como, Ah, vale, sí, Exacto. es la experiencia, ¿no? Ya vago, no sabes cómo decirlo. Sí, Es la In- experiencia. abstracto, Ajá. conceptual. Ajá, Cada exacto. quien le pondrá su nombre. Así, la indescriptible, La indescriptible. funciona. Para bien o para mal, quién sabe. Indescriptible. Ajá. Algunas versiones dicen que durante su estancia en Inglaterra pudo haber conocido a Charles Darwin, pero no hay evidencia clara de que ese encuentro realmente haya ocurrido. Lo que sí está documentado es que Darwin escribió sobre ella años después de su muerte en su obra de 1868, La variación de animales y Wow. plantas domesticadas. Ahí la describió como una mujer que era muy refinada, aunque con rasgos físicos que llamaban la atención. Tenía una barba espesa, frente cubierta de vello y una estructura dental inusual, con filas irregulares de dientes que sobresalían y modificaban la forma de su rostro. Pero no todas las miradas eran iguales. En 1857, el periódico Liverpool Mercury publicó un artículo sobre Julia en el que se destacaban aspectos muy distintos a los que se venían tratando. El periodista señalaba que, aunque su apariencia sorprendía al principio, esa impresión cambiaba al momento de conocerla. Hablaba de su inteligencia,
de su rapidez para responder y de su gran sentido del humor. O sea, es lo único o sea, qué mamada, ¿no? O sea, como que desde el interés científico me interesa esto físicamente, pero le quito toda su alma, ¿no? Lo deshumanizo. Deshumanizo, es pero una como a especie. todos los fenómenos de ese momento, que era como un ser humano, o sea, es Sí. una persona pensante, sintiente, y vean, Pero los científicos los tenían como anotación, o la gente lo ponía como anotación de me sorprendí mucho darme cuenta que era un humano, ¿no? O sea, Mira, hablaba bien fluido. habla fluido. A mí Era se el- me hizo bastante elegante la descripción de Darwin, porque no dijo es fea, es bonita, o sea, describió lo que había. Refinada, aunque con unos rasgos muy particulares. Muy particulares, no feos, no particulares. Elegante. La señor. mirada de bueno, sí, porque es una mirada de científico Exacto. al final, Ajá. pero también al decir refinada está dando también como su juicio sobre su manera de ser. Sí. Oye, pero qué Se me hizo muy vergas. elegante. Y es un gran logro, ¿no? Que te haga un review de tu especie. físico, de tu Darwin. físico Darwin. Oye. Óyeme. Así como de película, ¿no? De que sale refinada, ¿no? Darwin. Y Así. luego en ese momento que estaba esta teoría de la evolución, ¿no? Que estaba manejando Darwin Claro. del Claro. mono, como que era quien tenía las credenciales para describir a Julia, ¿no? Exacto, Todos exacto. esperaban la opinión de Wow. Darwin. Wow. También el periodista mencionaba algo que el espectáculo no siempre resaltaba. Julia cantaba en español y en inglés y podía mantener conversaciones en ambos idiomas con bastante fluidez. Wow. Pues era un humano, era un artista. Era ¿no? Un artista. Que estaba en Estados Unidos, estaba en México. Entonces, La pues, neta, internacional. Internacional. tenía y la capacidad de poder aprender los idiomas sin ningún pedo. Yo no he dado show en Londres. Qué óvole. Qué bobo. O sea, ¿A ustedes los ha descrito Darwin? No. No creo. jamás me ha descrito Darwin. Espero yo un día. ¿Les ha hecho una review científica de Darwin? Nunca. Y si sí, ¿qué diría? Pues una chava. Sí. Una chava Bien normal. bien No, normal. Toda normal. Me encanta. El Me encanta periodista también escribió, cito, también baila con gracia y elegancia, que no pueden ser superadas por muchos de los profesores de arte más famosos. Órale. Wow. No solo destacaba su talento, también hablaba de su carácter. La describía como una persona amable, sociable, alguien que conectaba con quienes la conocían más allá del escenario. Con el tiempo, al hablar de Julia Pastrana, empezó a aparecer un término que intentaba explicar lo que veían, atavismo. Una idea ligada a la evolución, que sugiere que ciertos rasgos físicos del pasado pueden reaparecer en algunas personas, como si el cuerpo recordara características que la mayoría ya había perdido. Órale. Mira. Julia vivió justo en una época en la que estas teorías comenzaban a tomar forma. Era el mismo siglo en el que Charles Darwin publicó El origen de las especies, planteando que los humanos compartimos un ancestro común con otros primates. Bajo esa mirada, muchos naturalistas de la época veían en mujeres como Julia Pastrana algo más que una rareza. Creían estar frente a ejemplos vivos de lo que llamaban el eslabón perdido, una supuesta conexión entre el ser humano y los simios. O sea, de que ¿Cómo se llamaba esa condición o ese Atavismo. atavismo? Ah, ya sé cómo decirle a algunos compas para... es que sufres de Anda bien atavismo. trabado, cuando anda bien trabado. Sí. Atavismo. Ay, tú sufres de atavismo, mano. ¿No? ¿Qué es eso? Googlealo. Ve el episodio de Julia Pastrana. Exacto. Por eso, no solo eran exhibidas estas personas ante el público general, también eran observadas, estudiadas y analizadas en círculos más eruditos por científicos y académicos que intentaban encajar lo que veían dentro de sus teorías. Este sesgo, ¿no? De que yo pienso esto y eso se parece a lo que yo pienso, Sí, eso justifica eso mi es. pensamiento y me da la razón, ¿no? Exacto. Julia no fue el único caso. Perdón. A finales del siglo XIX, otra mujer con hipertricosis llamó la atención. Craufarini, La competencia. de origen asiático. Y los chinos. Y los chinos queriendo competir. Siempre, Clásico. Siempre. Clásico. Algunas fuentes señalan que nació en una región del norte de Siam, cerca de la frontera con Laos. Su apellido no era casual. Fue adoptada por Guillermo Antonio Farini, un acróbata y promotor de espectáculos conocido por sus expediciones y por haber cruzado el desierto de Kalahari. Pero la historia de Julia seguía avanzando sin importar
que haya competencia, Claro. ¿no? En Ella, ese entonces no diva. es como ahora. Dice, no, ya tengo que sacar más reels para que no venga más la otra. tengo que alimentar el maldito algoritmo más y más y más. El pastel se partía en muy pocas personas. Muy Sí. pocas. Dos Dos. con la, ¿qué era? Triconomía, ¿qué era? La Hipertricosis. hipertricosis. Dos con la hipertricosis. Está chido. O sea, Pero a la otra gusto. canta, baila. ¿Tiene estas mandíbulas? No. Pero la historia de Julia seguía avanzando y junto a su marido recorrió distintas ciudades de Europa. La dinámica se repetía una y otra vez. Presentaciones en las que cantaba y bailaba, seguidas de visitas de médicos que la examinaban con curiosidad científica, etc. Así llegó a lugares como Leipzig, en Alemania, donde en 1857 el periódico Die Gartenlaub, A ver, ay, ¿cómo? perdonen mi francés, Die Eso Gartenlaub, creo que es alemán. ah, sí, mi alemán, Sí. Die Gartenlaub, le realizó una Sí. entrevista que acompañó con un retrato suyo, que es el que se conoce. La Eso. revelación. Su imagen y su historia seguían recorriendo todo el continente ya en Europa. Durante varios meses, hasta 1858, Julia continuó presentándose con el Circo Renz, que era una compañía alemana, Ya. ya en alemán. Su vida seguía avanzando entre escenarios, viajes constantes y un público que la observaba más por su apariencia que por su talento. Aunque ella, una y otra vez, demostraba que era mucho más que eso. Quería cumplir el sueño de quien van a ver por su talento y no por su apariencia. No, Híjole, es que mi qué reina. complicado. O sea, es que ella se sabía talentosa, pero sabía también que había un pequeño morbo, detallito sí. que hacía. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Por un pelito lo lograba. Es como un poquito el TikToker que quiere hacer shows, ¿no? O sea, o sea, como Mira, que... de José Ramón. No, el- por nombres. Gracias. O sea, sí estoy talentoso, de verdad, no nos más. Ya, no. Un año después, su historia dio un giro. Julia quedó embarazada. No mames. ¿Será Tras. del esposo? De su esposo Porque era su legítimo. esposo. Sí, la amaba. o sea, Óyeme, una fin- La amaba, la Triunfó el amor. casados bajo la ley de Bajo Dios, la ley de de Dios. todas las Sí. instituciones. ¿Y qué tuvo? Un changuito. Un ser humano. Un ser humano, Alexis, tuvo un ser humano. Intentamos dejar la moraleja. ¿Qué tuvo? De repente el moralino. ¿no? Por favor, Por favor, Alexis. Tuvo un ser humano con derechos. Un año después, quedó embarazada mientras se encontraba en Moscú junto con su marido. Y dio a luz. El vodka. Es que el Ve vodka- hasta dónde llegó, ¿Hasta dónde Sí. llegó, Hasta Rusia. ¿Tú hasta Ah, dónde bueno. has llegado? Dime. Mm. ¿Tú has ido a Rusia a dar show? Lo más cerca de Julia es el vello en la cara que tienes. Sí, nomás. Solo te pareces a Rasputín, pero ruso no eres. Es lo único que tienes de Moscú. Cuenta, no hubo casas grandes. Algo le viene específico de aquí, Chihuahua. No, Mientras se terrible. encontraba en Moscú junto con su marido, dio a luz a un niño con derechos, con personalidad. Ajá, un ser ajá, humano, ajá. como ¿Y? cualquier otro. ¿Y? ¿Normal? Que nació con la misma condición que ella. ¡Traca! Barbón. Le toca cargar. Bueno, pero bueno, quiero pensar. No sé cómo qué bonito que ella, que se sentía tan sola en el mundo, de Ajá. repente tuvo a alguien que era igual que ella. Y que dice, tiene un potencial de mercado también ya Y que amplio. además, Ella ya conocía una la doble. carrera, ella Ya sabía. Ya, mamá e hijo. Sí. A huevo. Sí, Ya, sí, ¿qué es? sí. Bueno, Sí. pues el pequeño apenas sobrevivió 3 días. Ay, nosotros ya estábamos sí. armándole toda La la carrera carrera. sola. Sí, dije, claro, se van de gira los dos. Pues no Está pierdas la esperanza, Ángel. Porque Ok. como eso no es suficiente, poco después, el 25 de marzo de ese mismo año, Julia también murió a causa de las complicaciones de ese mismo parto. Ay, Ya qué nos la mataron. Nos acabas de sentar así horrible. Tenía Qué apenas tristeza. 25 años. Ay, no. Una puede corta ser. vida, marcada desde el inicio por la diferencia, por la mirada ajena y el morbo, y No que más. terminó de la forma más dura, lejos de su tierra y en circunstancias que reflejan quizá lo poco que se le permitió simplemente vivir como cualquier otra persona. Oye, sí, porque nosotros estamos aquí romantizando la idea de estar en Rusia, está en Inglaterra y está dando No, show, pero fuera seguramente de su la tierra, trataban ¿no? horrible. Todo era un infierno, toda Era un su vida fue un infierno, infierno, desde la cuna hasta la tumba. Todo fue Un infierno y sufrir, quizá todo para fue- cualquiera la muerte hubiera representado por fin la tan necesaria paz y Pues el sí. descanso merecido. Pues sí. No para nuestra ¿No? Julia. No, No puede ser. Después de mames. muerta siguen los problemas. No puede Mientras aún estaba con vida, Len, en estos 3 días, Len llegó al punto de vender entradas para que la gente pudiera verla postrada en su cama del hospital casi muriéndose. ¡Cállate!
No, Qué qué asco, horror, qué qué asco. tipejo. Y cuando murió, lejos de detenerse, fue aún más lejos. Vendió el cuerpo de Julia y de su hijo a un médico en la Universidad de Moscú No llamado puede ser. Sokolov, especialista en técnicas de embalsamiento. No, mames. Pasaron 2 años. En 1862, Len regresó a la universidad y se encontró con los cuerpos expuestos en el Museo Anatómico, convertidos en una atracción más. Ella vestida como una bailarina rusa, ni siquiera era rusa, y el niño con un traje de marinero. Entonces Ay, exigió bebé. que se las devolvieran. O sea, no puedo permitir que le hagan esto a mi esposa y a mi hijo. No mames, cabrón. Sin dar dinero. Sin darme pagarme. dinero, sin pagarme. Sin pagarme. Entonces no el puto culero. dijo, óiganme, ¿cómo que tiene a mi esposa y a mi hijo ahí? Exhibidos. Exhibiendo. Dios, ¿Una vestido vitrina? de marinero el bebé. Sí. Al principio no lo consiguió, pero tras acudir al consulado de Estados Unidos en Moscú, logró recuperarlos. ¿Para darles una cristiana sepultura? No. Colocó los cuerpos ya embalsamados en otra vitrina y los llevó de gira por toda Europa, Hijo de verdad, perra, hijo de güey, perra. No puede ser. exhibiéndolos como Desalmado. parte de su espectáculo e incluso tuvo más éxito comercial con Julia muerta que con Julia viva. No mames. Es pinche como este morbo. trip de el güey de que se tomó muy en serio este dicho, si la vida te da limones, haz limonada, pero en versión así hardcore de voy a sacarle provecho a esto que más tengo, varos. esta situación de mi vida mal. Qué horror, pobrecita, oye. Años más tarde, Len se volvió a enamorar. ¿De qué? Se volvió. Casualmente, de otra mujer con hipertricosis. Claro. Se casó con ella y la integró al mismo show en el que está exhibiendo a su esposa y a su hijo. Ay, qué Ya ves un Claro. patroncito. Claro. Ya Ella empieza se a ser- llamaba Mary Bartel, era alemana, Mary. pero él decidió cambiarle el nombre a Senora Pastrana para hacerla pasar por una supuesta hermana de Julia y así obtener mejores ingresos. Ay, no. El negocio volvió a funcionar. Sin embargo, la propia historia de Len, como todos aquí querían, terminó de forma trágica. Bendito el Señor. Fue en 1884 cuando en un hospital psiquiátrico en San Petersburgo, Len falleció. ¿Cómo es que llegó a un hospital psiquiátrico? Si estaba bien cuerdo el güey. Sí, estaba bien claro. cuerdo, Una ¿cómo es que persona llegó? sana. Bueno, en sus últimos años, Len comenzó a comportarse de forma errática. Los testimonios dicen que se le veía siempre bailando en las calles mientras rompía sus billetes, y también los documentos que había acumulado de propiedades, arrojándolos al río Neva, como si todo Wow. aquello que había construido fácil terminara fácil. Sí, se Fue maldijo, se maldijo el solo, Sí, ¿no? sí, pues El sí, mismo. el karma. El Ahora, karma. algunas propiedades pasaron a manos de su explotada esposa, María o Senora Pastrana, como ya la tenía. Entre esas propiedades se encontraba Julia Pastrana y su hijo embalsamados, que ahora pasaron a ser de la esposa. Ajá. Por fin, Julia Pastrana no sería más utilizada por Len. Ahora comenzaba a ser utilizada por Marie, No manches. Ay, no. quien No. rápidamente siguió con el negocio lucrativo de Dijo, su ya, esposo yo, ella, todos, toda la familia. y vamos se a llevó ir. de gira a nuestra protagonista No mames. y a su hijo para seguir lucrando. Qué O sea, fuerte. Yo fui víctima, pero ahora soy el victimario. Claro, Claro. claro. Pero unos- también salía ella en el show. Ya salía. No, ya ella era la patrona, ya no tenía por qué, pues si ya tenía las Bueno, por lo propiedades. menos. Para sacarle más varo, ¿no? Así Por de, lo menos va a hay un saludar. poco de justicia feminista al Ándale. final de esta historia. Vamos a meter un poquito de meritocracia aquí. Estaba trabajando. Está trabajando. estaba chingándole. Sí, vamos. unos, Qué fuerte. unos 37 años más tarde, 37 años ya muerta, sí. Ala, En no. 1921, o sea, pasó el porfiriato, pasó la revolución, y en 1921, el destino de los cuerpos de Julia y su hijo volvieron a cambiar. Ahora fueron vendidos a un noruego llamado Håkon Jagger Lund, quien los exhibió en Oslo. Con el tiempo, su hijo Hans continuó con el negocio de su papá y también con ella organizó giras, llevando nuevamente los cuerpos de un lugar a otro, como si la historia de Julia no tuviera final. 1943. Ay, Ahora, durante la ocupación nazi de Noruega, estamos en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las autoridades alemanas ordenaron que los cadáveres de Julia y su hijo fueran enviados a Berlín. Hans Lund se negó y se las arregló para trasladarlos, pero a otros países nórdicos. Tras su muerte de Hans Lund, 11 años después, su hijo, Jorn, heredó los restos que terminaron almacenados en Oslo. O sea, ya ni los exhibió, ya Ya los dejó Terminaron guardados. guardados. Mi papá nomás me dejó esto. Me dejó eso, ¿qué? ¿Yo para qué ¿Y quiero ahora eso? qué hago? ¿Qué hago con esto ahora? Podría pensarse Soy que todos contador. estos...
Podría pensarse que todos estos traslados ya son parte de un pasado muy lejano, casi olvidado. Pero en 1971 y 1972, más de un siglo después de su muerte, los cuerpos de Julia y su hijo seguían siendo exhibidos nuevamente en ferias por Noruega y Suecia. La práctica continuó hasta 1973, cuando ambos países prohibieron la exhibición de cuerpos humanos en respuesta a una sociedad que empezaba a cuestionar este tipo de espectáculos. Bendito Dios, Ay, finalmente. Ya bien Pero cerquita. ¿cuántos Suecia y Noruega. Tomó unos 200 años para Sí. que llegaran a eso, pero se logró. Oye, así como que todo este tema me recuerda, el otro día hablábamos cuando estábamos en la casa de Pancho Villa, de que... Un amigo nuestro. Un amigo ahí cercano, Saludos. ¿no? De que su cabeza está perdida, ¿sí, verdad? Acaba de Ah, decir sí, Pancho Villa. la cabeza Sí. de Pancho Villa. lo Exhumaron enterraron y sacaron y el vámonos a la cuerpo. cabeza. Ajá. No manches. Y hasta la fecha no se sabe dónde está la cabeza. ¿Quién Y tiene la entonces- cabeza de Pancho Villa? No se Nadie sabe hasta la sabe. fecha. Entonces hablábamos Está eso de perdido. que, güey, pinche vatos millonarios acá que compran cosas bien Mira, exóticas. paps, Mira, vamos. acompáñame acá a mi cava de vino. Vamos a jugar Y la pádel y pinche después- cabeza de Ahí está la Pancho cabeza de Villa ahí, Pancho, ¿no? güey. O sea, bien random. ¡Ay! ¡Ay, no! Ay. Bueno, entonces nos quedamos en que Noruega y Suecia dijo, Sí. ¿saben qué? Este pedo de exhibir personas a lo mejor está medio incorrecto. Sí. Tacha. Ya Entonces- sentían progres, ya los bendito noruegos Dios, ya bendito sentían Dios. progres. Aún así, el descanso nomás no llegaba. El Y obispo de sigue Oslo... la mata dando. Sigue. El obispo de Oslo solicitó que se les diera sepultura, pero quien tenía la posesión de los cuerpos ignoró esta petición. Fue en 1976 cuando unos ladrones irrumpieron el lugar donde estaban almacenados y lo sacaron a la calle. El cuerpo del bebé se perdió. Perdón. No, el bebé. Algunas versiones indican que fue abandonado en el campo y fue devorado por los animales de ahí. Ay, Tanto tiempo Oye, pero era una guardado. cosititita, el monquiqui. ¿no? El monkey. Monkey. El cuerpo de Julia fue mutilado, perdió un brazo y terminó en un contenedor de basura. No hasta que alguien lo manches. encontró y avisó a la policía. Para 1979, su cuerpo fue robado nuevamente. No. Tras recuperarlo, fue resguardado en el Instituto de Medicina Forense de Rikshospitalet, quién sabe qué, de Oslo. Y en 1988, un investigador lo localizó en un sótano y se encargó de su restauración. Apenas en 1994, Ay, no, bien cerca. yo tenía un Ya, año ya en Ayer, 1994. ayer. ayer. Surgió un debate entre la Universidad de Oslo y otras instituciones si debía dársele sepultura o seguir exhibiendo la gente. Bueno, yo todavía puedo sacarle los... Imagínate. Ahora sí, junto ¿Cómo a la le iría mujer en lagarto. TikTok? ¿Cómo le iría El en de TikTok? circo a Tay de hermanos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ¿verdad? Circo Soleil, no Sí. acá, acá tenemos un show. No, debatieron si debía dársele sepultura o conservarse para fines científicos. Finalmente se decidió mantener los restos para investigación. Madres. Y desde entonces el acceso por fin quedó restringido para cualquiera y solo era posible acceder a ella mediante un permiso especial. La historia de Julia ¿En Pastor- dónde quedó? ¿En qué país? En Oslo. En... Los noruegos. En algún, Sí, en en algún algún- laboratorio. Sí, ahí. Por ahí. No. La historia de Julia Pastrana parecía no tener final. Su cuerpo había pasado de mano en mano, de vitrina en vitrina sin descanso, como si ni siquiera después de morir le hubiera sido permitido dejar de ser vista como un espectáculo y no como la talentosa mexicana que fue. Pero eso empezó a cambiar hace apenas unos años. En 2003, la artista visual Laura Anderson Barbata conoció su historia mientras trabajaba en una obra de teatro en Nueva York sobre la vida de Julia Pastrana. Wow. Porque ella es artista plástica y hacía pues ¿Hay todo el arte. musical? Ay. Hay película, hay ¿Hay hay película? obras, sí. Me urge verla. Sí. Sí. Ya quiero. La artista visual Laura Anderson Barbata conoció su historia mientras trabajaba en una obra de teatro en Nueva York sobre su vida, y al descubrir que sus restos seguían guardados en el sótano del Departamento de Anatomía de la Universidad de Oslo, ella decidió que era hora de que esta mujer mexicana regresara a casa y tuviera un cierre. Lo que siguió no fue rápido ni sencillo, fueron años de insistencia, de tocar puertas, de contactar instituciones en Europa y de buscar el apoyo de las autoridades mexicanas, que finalmente, hasta 2012, poco a poco lo que parecía imposible empezaba a tomar forma.
Gracias a Peña Nieto. Gracias. Dijo nadie. Gracias. Ay, Gracias al gobierno de Peña Nieto y al PRI. Amén. ¡Que viva el PRI! Terrible. Y ya todo el episodio termina político. Quieren transformar a México. No, que chingue su madre el PRI. Sí. Ahora sí. Después de todo este pedo, en 2012, empezó a tomar forma esta petición de traslado. A principios de febrero del 2013, después de más de 150 años, Julia salió de ese sótano. Su cuerpo, por fin, fue colocado en un ataúd sellado. Y Laura Anderson estuvo presente para confirmar que por fin era ella quien regresaba con dignidad. Ya en México, tras una misa y algunos actos oficiales, el ataúd, cubierto de flores, fue llevado al cementerio municipal de Sinaloa de Leiva, muy cerca de donde había nacido. Dentro, Julia vestía un huipil y sobre su pecho colocaron una fotografía de su hijo. La tumba fue sellada con concreto, no como un gesto frío, sino como una forma de protegerla, de asegurarse que jamás nadie la volvería a sacar, ni a exhibirla, ni a convertir su historia y su vida en un negocio. Después de 153 años, y después de todo lo que vivió y de lo que le hicieron después de morir, por fin está fuera del morbo, está fuera del público y del espectáculo. Y Julia Pastrana pudo descansar en paz. Hasta el día de hoy, donde Hasta el volvió día a de hoy. ser morbo. Donde Donde este aquí. podcast Y se espectáculo. alimenta del Casi, morbo. casi es como si le estuvieran sacando de su tumba. Y Exhibiéndola, el cadáver. Qué Aquí poca- está Julia. Aquí, de este tamaño. De este Julia. ¿Para qué? Julia Bratz. ¿Para qué? ¿150 vistas? ¿Para ¿O más? eso la sacamos? ¡Qué Ojalá vergüenza! que haya man. más. Oye, esta historia del señor que se hizo famosa, de un señor que le caía, quién sabe cuántos relámpagos le cayeron en su vida, ¿no? Ajá. Sí. El hombre más que Rayos. con la Relampagueado. peor suerte del mundo, Pikachu. ¿no? Sí. Ella Pikachu. Pero imagínate, o sea, no solamente tu vida fue desfortunio total, sino muerta por muchísimos años más. O sea, es como el caso donde te caes sobre tendido, ¿no? ¿Cómo dicen? O sea, que te caga un pájaro y luego te vuelve a cagar y te cae a caer. Te va No, mal. qué fuerte vida, la verdad, qué fuerte vida. Y a pesar de todo, ella educándose, aprendiéndose a cómo habrá Y sido teni- su sentir. Y teniendo Terrible. como trip artista de quiero que me quieran por mi arte, quiero que me quieran porque soy talentosa, no quiero que me estén, Que o sea, vengan que todo mi por pedo mi sea lo físico. físico, ¿no? Sí, o sea, o ella sea. toda traía esa inquietud artística de expresarse y Sí. de decir, no mames. El o sueño sea, de no mames, me dio un chingo de boletos porque va a cantar y va a Podemos bailar hacer Julia una Pastrana. inteligencia artificial de Julia Pastrana cantando y bailando. Sí. un concierto así como los de hologramas, como cuando trajeron a Tupac, ¿no? Alguna vez así Como a hacer de concierto, holograma. pero... Hacia Julia Pastrana. Sí, bien cantando, morboso. pero- Otra vez sacándolo. Entretenme. ¡Que baile, que baile! ¡Ah, medio metro! Terrible, terrible. Oye, ¿cómo chiste. se llama esta que es influencer, pero que también es... Lupita TikTok. Lupita TikTok. Lupita TikTok, Saludos nuestra a- Julia. No somos No aprendemos, mejores, no no hemos aprendemos. aprendido nada. No hemos aprendido nada. Demonios. Nomás no está la UNAM ahí analizándola, pero... Todavía. pero Aún. Dale tiempo. somos una basura, ¿no? Somos Seres humanos. terribles. Todavía nos atrevemos a juzgar al esposo, Ay, ¿no? qué Qué poca poco. madre. Pero Lupita Pero mira TikTok. este TikTok. Pero multimedios, ¿o no? sé, la Sí. de Telehit. Sí. Tráiganla a los podcasts. No mames, yo me iba a aventar ese fuerte. chiste de Lupita TikTok desde el inicio y lo dije, no, qué bañado. Pero... Se durmió. Qué- Ay, qué Ay, al Ahora es principio- mío. Al principio era tu Zoom, ahorita ya nos familiarizamos. A ver, quiero volverla a ver. Julia Pastrana bailando. se, Kevin se pone- Julia cae. Pastrana bailando Sale danza mal. kuduro. Danza kuduro a la vez. Oigan, lo que No, decían es que ahorita sí, de la sí estaba película impresionante. es una serie que salió en Hay una 2025. La increíble historia de Julia Pastrana. Nueva serie dramática de 2025 producida por Disney. ¿Qué? ¿Es de Disney? Maldito Disney se atrevió. No, no, capitalismo, es verdad. Es que la rapaz. neta sí. Tú vas caminando por la calle. Me enamoro, dice. Claramente. Pongo casa. y pongo Sí, 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 casa. sí. Julia Pastrana. Julia Pastrana.
Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte Qué experiencia de vida, la verdad. Lo que es el circo. Pa- Y hablando de circo, no se pierda. ¡Ah, sí! No se pierda el especial de Alexis de Anda que se grabó. ¿Ya se grabó? Ya se grabó hace como 2 semanas. Ya se grabó. Un exitazo. No si me lo sabemos todavía preguntan. cuándo va a salir, pero pronto en YouTube, espérenlo ahí en YouTube, van a ver algo Exactamente. bueno. Algo bueno. algo bien. Baile, no va a haber canto. No va a haber barbonas. No va a haber quijadas. Vamos ¿Quién viendo. sabe? Vamos ¿Quién viendo, sabe? vamos viendo. Y Pero Ángel. va a haber. Ya que le dio madre. Lupita TikTok, quién sabe si esté. No te lo pierdas. Véalo. Dios hasta mediante. el final. Galán de la noche. Lupita TikTok. No mames. Ese fue el episodio de Julia Pastrana. Me encantó. Ojalá les haya gustado. Si les gustó este episodio, estoy seguro que le van a gustar los demás episodios que tenemos. Denos la oportunidad y síganos, porque para nosotros es bien importante. Así es, ahí estamos en todas las redes sociales. Comenten, suscríbanse, pongan la campanita, esas cosas. Todas esas cosas que tienen que Todas hacer. esas cosas que suceden. Muchísimas gracias, Alexis, por Ay, acompañarnos. gracias a gracias. ustedes, me Episodio. encantó venir. Ay. Lo disfruté, aprendí, nunca olvidaría a Julia Ea, y a Todos ustedes somos- tampoco. Todos Excelente. somos. Fuerza, Julia. Excelente. Fuerza. Julia, por Fuerza, siempre. Julia. Por siempre, aquí en el En el corazón. corazón. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Por Como Gracias, siempre, Diana. as Como always. siempre. Gracias. Y al Kevin, gracias. Gracias, Kevin. Kevincito aquí en la los producción. controles. Gracias, Kevin. Y pues, tus redes, que te sigan. Ángel Carmón, en todos lados ahí me pueden encontrar para que se enteren de todas las cosas. ¿Qué se hace? Sí, hacen. Todo. Alexis. @, Claudia Sheinbaum y @, Alexis de presidenta. Onda, por favor. Me sigue la presidenta, quiero que ¿A sepan. poco? Quiero que sepan. Achievement Unlock. Yo ya... El sueño, ese es el yo, sueño. yo me puedo morir Sigue después como de a eso. 230 personas nada más y yo soy una de ellas. No. Se los juro. eres No de te ese creo. Yo eres estoy aquí del corroborando la el información. privilegio de 6%, amar. estás en un 6% mínimo de la población. Sí, así sí, sí. de- Mínimo. Mínimo. La neta sí. Un beso, Clau. Donde estés. A mí síganme como Buenas con el Catrín y sigan a la Historia de México en todas las redes. A Diana. A mí me siguen como Diana y medio, como Ranma y medio, Diana y Pero, medio. Ah, Después se enoja conmigo si no le digo que... Se te pones que trucha, sí. ¿eh? Ajá, Sí. sí. Ponte Y a muchas verme, gracias, Ángel. Alexis, de nuevo. Ojalá Bueno, que y a cuando vuelvas Kevin. a venir, Ah, Kevin. Podamos Sí, volver a vuelvo grabar. a venir. Vuelvo a venir. Que que Kevin, Kevin, pero que chingue su fue- madre. no trae Kevin, que su micrófono, no madre, trae Kevin. micrófono. a Kevin síganlo como Kevin, Kev- Kevin. Keep breeding. Ah, ahí están las redes del Kevin. Ya que cambie su arroba el Que Kevin. cambio lo robo. Pues vámonos, gente. Muchas gracias por escucharnos. Y como siempre les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase. Ah, público difícil, ¿eh?